síganme y serán pescadores de hombres. Historia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue uno de los hombres más cercanos a Jesús. El Señor dijo que sobre la revelación que Dios le dio, Cristo edificaría su iglesia. Pedro fue un apóstol que recibió mucha revelación del Señor Jesucristo y fue uno de los líderes de los apóstoles. Uno de los hombres más importantes y referentes en la Biblia es el apóstol Pedro. Un hombre sencillo y humilde que recibió el llamado del Señor en un momento de su vida donde no lo esperaba y en el que estaba dedicado a su profesión y a su familia. La vida del apóstol Pedro es un reflejo de la vida del cristiano. Terco, testarudo, imprudente, el que opinaba y creía saber más. Sin embargo, cuando analizamos su vida, observamos que era un hombre que necesitaba ser transformado por el Señor, al igual que cada creyente e hijo de Dios. La historia de Pedro. El apóstol Pedro era de Betsaida, una aldea de pescadores cercana de Capernaum, situada a las orillas del mar de Galilea. Pedro tenía una casa en Capernaum, en Galilea. Algunos sugieren que la residencia estaba en realidad en Capernaum y Betsaida solo su pueblo natal. El apóstol Pedro era hermano del apóstol Andrés. El apóstol Pedro era hermano del apóstol Andrés. Ambos eran pescadores de profesión. Es muy probable que su padre Jonás fuera también pescador. El apóstol Pedro era un hombre casado debido a que en una ocasión Jesús sanó a su suegra de una fiebre muy alta. Además, es muy probable que su esposa lo acompañara en los viajes ministeriales de la iglesia primitiva. Pedro tuvo una educación limitada y tenía un acento de Galilea, lengua que también utilizaba para leer y escribir. Sin embargo, Pedro también hablaba algo de griego, muy probablemente debido a su profesión, que requería un contacto constante con los gentiles. El griego estaba muy extendido en aquella época y fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Es muy probable que el nombre original de Pedro fuera Simeón, proveniente del hebreo, utilizado originalmente en algunos textos. Cuando Jesús conoció a Pedro, lo llamó Cefas, del arameo Kephas, que significa roca o piedra, que en griego es Petros, es decir, Pedro. Su significado es debido al hecho de que Pedro se convertiría en la persona que estaría a cargo del liderazgo de los apóstoles y de la iglesia de Jerusalén. De esta forma, se puede observar que el apóstol Pedro era llamado de diferentes formas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo llamó Cefas, y el apóstol Juan lo llamaba Simón Pedro, y Marcos lo llamó Simón hasta el capítulo 3 de su Evangelio, y luego lo llamó Pedro.
¿Cómo fue la personalidad del apóstol Pedro? Gracias a todas las referencias disponibles tanto en los Evangelios como en todo el Nuevo Testamento, los estudios dicen que apóstol Pedro era un campesino, una persona sencilla, directa e impulsiva. Es muy posible que tuviera una aptitud natural para ejercer el liderazgo, porque era una persona vigorosa y normalmente comunicativa. En algunas ocasiones, especialmente en el episodio de la traición de Jesús en Getsemaní, Pedro se mostró airado, seguro de sí mismo e incluso sanguinario al cortarle la oreja a Malco. ¿Cómo eligió Jesús al apóstol Pedro? El primer contacto entre Jesús y Pedro se produjo antes del comienzo del ministerio público del Señor en Galilea, por medio de su hermano Andrés. Después de ese primer contacto, Pedro y Andrés continuaron trabajando como pescadores por un tiempo, hasta que el Señor los llamó a seguirlos mientras pescaban en el mar de Galilea, y le dijo que los iba a volver pescadores de hombres. Posteriormente, Jesús eligió a sus 12 apóstoles para que fueran sus discípulos más cercanos. De esta forma, el apóstol Pedro fue uno de los primeros discípulos y también fue uno de los más cercanos, junto con el apóstol Juan y Santiago. En las listas que enumeran a los 12 discípulos de Jesús, el nombre del apóstol Pedro siempre aparece en primer lugar. El apóstol Pedro durante el ministerio de Jesús. El apóstol Pedro tuvo una participación bastante importante durante el ministerio terrenal de Jesús y en muchas ocasiones actuó como portavoz de los 12. Pedro fue quien le pidió a Jesús que le permitiera encontrarse con él caminando sobre las aguas. Además, fue junto con Santiago y Juan quien estuvo en la transfiguración del Señor. Y también fue el discípulo que reprendió al propio Señor ante el anuncio de su muerte en el Calvario. El Padre le reveló a Pedro quién era Jesús. Un día Jesús preguntó a sus discípulos quién creían que era Él. El apóstol Pedro respondió, diciendo: tú eres el Hijo del Dios viviente. El Señor atribuyó la respuesta de Pedro como una revelación divina del Padre Celestial. Después de esta revelación al Señor, dijo la siguiente frase: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La vida del apóstol Pedro como discípulos. El apóstol Pedro, junto con el apóstol Juan, fueron los encargados al organizar la última cena en Jerusalén antes de la muerte de Jesús. Además, fue el único discípulo que se negó a que Jesús le lavaran los pies. Pero cuando el Señor le dijo de la importancia y la necesidad de hacerlo, pidió un baño completo. Pedro fue el discípulo que negó al Señor 3 veces antes de que cantara el gallo, aunque se había prometido al Señor estar con él en todo momento. Al ver a Jesús, luego de haberlo negado por 3ª vez, Pedro lloró amargamente. Cristo Jesús se le apareció al apóstol Pedro de forma resucitada personalmente y antes de los otros 10 apóstoles. El ministerio del apóstol Pedro en la iglesia primitiva. El apóstol Pedro fue quien predicó en el día de Pentecostés. En aquella ocasión, después de la predicación del Evangelio, se convirtió una multitud cerca a las 3,000 personas. Durante los primeros años de la iglesia primitiva, fue el líder de la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, se puede observar que Santiago, el medio hermano del Señor, después de haber creído, fue quien dirigió el concilio de Jerusalén
donde se tomaron importantes decisiones sobre la participación de los gentiles en la iglesia. Pedro, como líder de los apóstoles, fue quien expuso la necesidad de reemplazar a Judas Iscariote y de elegir a otro hombre testigo ocular del ministerio terrenal de Jesús. El hombre elegido por el Señor fue Matías. El apóstol Pedro llegó a tener tanta unción de Dios que se produjeron grandes milagros, entre ellos algunos extraordinarios, como que su propia sombra sanara enfermos. El apóstol Pedro fue quien dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda.